Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar nuestras actividades a distancia para este periodo especial de 2 semanas en la materia de Ciencias de la Salud 2. Vamos a tener mecanismos de trabajo muy similares a lo que vamos a hacer también en temas selectos de biología. No sé a qué materia hayan entrado primero, en cuyo caso pues repetiré la las indicaciones están en Educatum, en un archivo, en un documento donde se plantean las 6 sesiones. ¿Por qué 6 sesiones? Porque este trabajo está programado para 2 semanas y nosotros tenemos 3 sesiones de clase por semana, por lo cual hemos distribuido el trabajo en 6 sesiones. No se trata de inventar, decía yo en temas selectos de biología, se trata de trabajar lo que haríamos cuando estamos en clase, de aprovechar el tiempo y de hacer lo que siempre hacemos, que ustedes aprendan. Ahí vienen las indicaciones, tendrán que hacer un glosario, etcétera, etcétera. Por cierto, dejaremos pendiente todavía del bloque 1 lo que faltaba de enfermedades generadas por bacterias y la parasitología, pero eso lo vemos cuando estemos de regreso en el aula, si Dios quiere sea pronto. Entonces vamos a hablar de farmacología. Yo desde el inicio del semestre les expliqué sobre farmacología, les pedí que estuvieran leyendo, yo sé que ya lo hicieron, ajá, que ya estuvieron hablando de farmacología, de farmacocinética, de farmacodinamia, y bueno, la farmacología importantísima. Todos ustedes van en su profesión, ya sea a recetar, médicos, odontólogos, o a entender qué es lo que pasa con su ejercicio profesional y los medicamentos los tratamientos medicamentosos que puedan estar tomando sus pacientes. Entonces, es muy, muy importante desde cualquier área, desde la nutrición, desde la fisioterapia, desde la odontología, desde la medicina, por supuesto, lo que vayan ustedes a trabajar, es importante que la farmacología sea parte de sus saberes. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a distribuirlo también ahí como marcan las indicaciones en algunas sesiones, es el primer PowerPoint, y vamos a entrar un poquito en materia. Farmacología. Ingerimos sustancias todos los días. Recuerden que yo les he dicho mucho que todo lo que consumimos es de suma importancia. No podemos desestimar. Ingerimos sustancias todos los días, incluso cuando comemos. Por ahí la nutrióloga tendrá que tener muy claro esto, pero todos, ¿sí? Entonces, todo lo que consumimos, sean alimentos, sean cualquier sustancia, nosotros recuerden somos heterótrofos, pero no solamente consumimos o ingerimos sustancias para alimentarnos, sino también, dice aquí, cuando las sustancias se utilizan con un fin específico, ya sea de diagnóstico, de prevención, de tratamiento, de alivio, cualquier tipo de terapia o de terapéutica con un fin en obtención de salud, pues le vamos a llamar fármacos o drogas, ¿sí? Lo van a encontrar ustedes en la investigación que me imagino también han estado haciendo. En inglés, una farmacia pues es una drugstore, una tienda de drogas. Entonces nosotros las entendemos también como drogas, como fármacos. Existen legales e ilegales, pero son sustancias que tienen estos objetivos. Repito, el diagnóstico, muchas sustancias que nos permiten determinar el estado de salud de un individuo o de un organismo. Por supuesto, la prevención, que es muy importante. Aquí también entrarán las dietas. Recuerden que dieta es todo lo que ingerimos. Existen dietas, de restricción, existen dietas de muchos tipos, pero cuando nos decimos estoy a dieta, bueno, todos estamos a dieta, dieta es lo que consumimos. Por supuesto, los tratamientos medicamentosos, que normalmente ocupamos para que podamos aliviar los síntomas de algún trastorno, de algún padecimiento que se nos haya generado. Lo hilamos con conocimientos previos. Bueno, es importante que hayamos aprendido cómo funcionan los virus, las bacterias. Lo vamos a ver también en temas selectos de biología ahorita, los hongos. Entonces, cómo es que sus mecanismos normales de vida nos permiten a nosotros encontrar sustancias específicas que los pueden atacar para que nosotros podamos encontrar que sus efectos no sean nocivos al cuerpo.
Fármacos les llamamos, o drogas también, drugstore, farmacia. Vamos un poquito de historia, que siempre es importante. Ustedes harán una investigación más a detalle, ya lo verán al final en la actividad 2.1, el archivo que vamos a subir a Educatum, ahí les vendrán unas indicaciones. Pero importantísimo, hablábamos de los humanos siempre hemos buscado el bienestar. A través del paso de muchos años, bueno, esa búsqueda de bienestar pues ha estado marcada por diferentes situaciones. Talismanes, rituales, sustancias, brujería, todo lo que en un momento las creencias, y de hecho lamentablemente hasta la fecha existe, las creencias nos hacen pensar que nos va a hacer sentir bien o que nos va a hacer mejorar. Decíamos, puede ser prevención, puede ser diagnóstico, puede ser tratamiento ya de una enfermedad. Acuérdense que las fases que vimos en Ciencias de la Salud del semestre pasado, pues nos hablaban de una intercepción, de una corrección, de una prevención, sí, la medicina preventiva que en los países de primer mundo o desarrollados, pues es de suma importancia, que les evita muchísimo gasto de esfuerzos económico, de salud, etcétera, etcétera, y de recursos en general. Y que nosotros, lamentablemente, en los países en vías de desarrollo, pues la medicina preventiva no es nuestro fuerte. Intentamos migrar para allá, pero la realidad es que nos estamos entrando en una, si bien nos va, en una medicina ni siquiera interceptiva, sino correctiva. Entonces, bueno, lo que se necesite para que esto suceda, talismanes, rituales, sustancias, etcétera. Si ustedes ya leyeron su libro, pues vienen ahí algunas historias un poquito importantes, donde incluso por ahí hablaban de que tenía que ser el hueso de un hombre ahorcado, lo que tenía que utilizarse. Está fuertísimo, pero así era, un hueso que tuviera que estar íntegro, entonces a veces ahorcaban al hombre para poder extraer el hueso y entonces hacer su proceso de curación. Bastante complicado, de chiripa a veces les pegaba y por eso creían que eso era lo que funcionaba. Recuerden que aunque sea de forma arcaica, ya se manejaba la implementación de un rudimentario método científico, es decir, prueba y error. Ellos observaban, intentaban generar sus posibles soluciones, lo probaban con el que se dejaba o con el que lo necesitaba, y si de chiripa por ahí medio les funcionaba, bueno, pues ellos lo daban como verdadero. Entonces, ¿qué ha pasado desde ese entonces para acá? Bueno, siempre el humano ha buscado generar a través de la historia beneficios, ¿sí? De los objetos, de los vegetales, de los animales, de lo que sea. Los consumimos, ¿sí? Ellos empiezan, no sé si por suerte, no sé, por alguna razón, muchos de los grandes descubrimientos o inventos suceden también por accidente, pero estos objetos, estos vegetales, estos animales, etcétera, los dejaban reposar en agua, en aceite, ya sea así, reposando o caliente, es decir, lo que hoy conocemos como los tés, las infusiones, etcétera. A veces nada más es remojarlo y dejar que libere sus propiedades dentro del agua o el aceite para hacer los tecitos, todos los preparados que pueden hacer, las infusiones, o hirviéndolos, ¿no? Como los caldos, etcétera, donde se obtienen esta agua o este aceite que estaba sin ningún tipo de propiedad, se remojaba el objeto ahí y se obtenían sus propiedades, que se les podía atribuir poderes curativos, propiedades que nos podían servir para remediar alguna patología. Ellos en aquel entonces pues entendemos que no es que fueran ignorantes porque sí, por ejemplo no tenían herramientas que hoy tenemos como los microscopios y mucha más tecnología que hoy tenemos a nuestra disposición, pero ya existía una forma de pensamiento que nos tenía que llevar a poder encontrar lo que necesitábamos para solucionar nuestros problemas de salud, repito, para la obtención del bienestar.
De ahí para acá, un larguísimo recorrido. Sí, dice ahí en su libro, un largo recorrido para desde todas estas cosas de esta brujería, chamanes, talismanes, mala suerte y demás. Decíamos cuando hablábamos en el microscopio que antes pensábamos que las enfermedades se debían a mala suerte o que le dio un aire o a que, no sé, hoy en día algunos todavía creen que porque no reenviaste tal mensaje o tal cadena, hay que ser respetuosos de las formas de pensamiento, pero bueno, basándonos en la ciencia, esto no es efectivo. Sin embargo, sí lo fueron con la llegada de la civilización, la aparición de la ciencia y la tecnología, todos los mecanismos que nosotros conocemos y que vamos a seguir estudiando hasta que esos fármacos pues reciben una cierta certidumbre y se llaman medicamentos. Medicamentos que están regulados, medicamentos en donde se han generado hoy en día, existen eh, organismos, asociaciones, grupos que se encargan de regir. En Estados Unidos es muy famosa la FDA, la FDA, la Food and Drug Administration, que tiene reglas muy precisas sobre lo que se debe de consumir o no, en cuantas dosis, dicen por ahí, la dosis hacia el veneno. Importantísimo las dosis, importantísimas las condiciones. Más adelante iremos viendo poco a poquito la farmacodinámica, la farmacocinética, etcétera, etcétera. Pero es un organismo, una asociación bastante fuerte, con credibilidad científica. Lamentablemente hablábamos de los países en vías de desarrollo como nosotros, donde sustancias prohibidas por la FDA, por la FDA en Estados Unidos, que están prohibidas allá, pues acá sí las podemos consumir, ¿no? Lo cual nos hace pensar que pues tenemos mecanismos muy pobres para poder determinar si lo que nosotros estamos consumiendo o no consumiendo sea realmente benéfico y que no nos vaya a generar a veces mayores problemas de los que estamos buscando solucionar. Entonces, bueno, medicamentos que deben de estar controlados, medicamentos que que ya tienen todo un proceso, que tienen hoy en día patentes, que es toda una industria farmacéutica, una industria medicamentosa, con muchos científicos trabajando con muchísimos dinero, muchísimos billones de dólares anuales, los que se generan por concepto de este negocio, porque también eso así es, y tenemos que entenderlo para tener un justo medio de cómo actuar en su futura práctica profesional. Recuerden que el objetivo siempre de todo lo que trabajamos acá es que ustedes vayan haciendo un adecuado, un adecuado equipaje de conocimientos que les permitan en un futuro tener las herramientas para desempeñarse mejor dentro de su profesión. Hablando de historia, ustedes van a ver el símbolo de la medicina. Eh, este que está aquí, ¿sí? Es el símbolo de la medicina. Bueno, les dice por ahí su librito que se genera en un mito de Sumeria, que hoy es Irak. Y entonces, donde el rey Gilgamesh, es el nombre que les dice, yo honestamente no estoy muy familiarizado con él, pero sí conocía su historia, donde él encuentra una planta, porque ustedes ya no tuvieron la oportunidad de llevar la materia botánica, pero estuvimos en generaciones anteriores hablando mucho sobre la herbolaria y los poderes curativos o terapéuticos de las plantas. Entonces, pues él encuentra esta propiedad en una planta y según él, porque esa parte de que las plantas tengan propiedades curativas, eso es verdad, pero de que le haya originado, según él, la fuente de la juventud, pues está terriblemente mal. Sin embargo, él tenía esa planta lista para comérsela y poder ser joven, y resulta, dice ese mito, que una serpiente le comió el mandado, le ganó y se comió la planta. Entonces ahí hay una situación mitológica donde ellos trataban de dar explicación porque la serpiente se lo come y entonces la serpiente rejuvenece. Es simplemente dar explicación a por qué el cambio de piel en las serpientes, ¿no? Entonces desde ahí se queda muy claro el
la obtención de estas serpientes en el símbolo de la medicina. Y también Hipócrates, ¿sí? El padre de la medicina, el juramento hipocrático, que ustedes los que van a estudiar medicina, los que lo van a hacer, pues tendrán que hacer su juramento hipocrático son unos lineamientos ahí muy específicos de el deber de un médico, y es Hipócrates el padre de la medicina, el que, propone este juramento hipocrático. Y bueno, pues de aquí tienen dos cositas que a lo mejor no sabían, yo espero que sí, son de dominio público, pero el porqué de estas dos serpientes en el símbolo de la medicina, ya después ustedes lo estudiarán con mayor detalle. Y y por qué Hipócrates es el padre de la medicina, porque él hace esa separación, entendiendo que todo lo místico y todo eso, mágico y no objetivo, eso subjetivo de los tratamientos, porque vamos a decirlos así, a lo mejor ni siquiera llamarlos medicina, simplemente los tratamientos de algunos padecimientos y lo que realmente sí era la ciencia. Es decir, Hipócrates le empieza a dar, hablábamos del método científico, ¿no? Bueno, pues le empieza a dar esa certidumbre, esa validez, a que no solamente es porque yo digo, o porque yo lo creo, o porque la abuelita de la choza de aquel lado me dijo que así funcionaba, sino porque, bueno, hay una certidumbre de lo que sí puedes comprobar y de lo que no. El médico romano Pedanio Discordis nos habla de un trabajo específico, un médico romano del ejército romano por ahí, que nos habla de observación. Estábamos diciendo, ya Hipócrates nos hablaba un poquito de la certidumbre de la ciencia, bueno, observación y clasificación de fármacos. Esto es importantísimo. La última presentación que vamos a ver de las 4 que tenemos pactados para esas actividades nos habla de las interacciones medicamentosas. Bueno, pues eso es la farmacocinética, la farmacodinámica, que son la 2 y la 3, y la 4, que son las interacciones medicamentosas. Y un tema posterior que vamos a ver, que es la clasificación de los medicamentos, pues son elementos que nos van a dar mucha luz para poder, a través de la observación, clasificar, y eso nos facilita la terapéutica. Están los árabes, ¿sí? Ellos, aparte de que tenían calidad en las sustancias que ellos utilizaban como fármacos, como medicamentos, ellos empezaron a utilizar. Recuerden que las matemáticas vienen de allá, ¿no? Yo no sé mucho de esto, pero ellos empiezan a utilizar las ciencias matemáticas de forma muy efectiva, y entonces ya no solamente las sustancias, sino las cantidades. Yo les encargo muchísimo a los que estudian medicina, porque creen que no van a estudiar matemáticas nunca. Bueno, ahí les encargo la estadística que van a llevar, la bioestadística, y sobre todo, pues que a veces no pueden hacer ni una regla de 3 para poder determinar las cantidades que van a suministrarle a sus pacientes, que le van a recetar a sus pacientes. Es como un procedimiento básico, las matemáticas, para poder determinar el número de grados, de gramos, conforme al peso del paciente, etcétera, etcétera. Condiciones que iremos viendo un poquito más adelante en la terapéutica, pero donde las matemáticas aportadas por los árabes, pues nos hacen una aportación muy, muy importante para las cantidades. Y bueno, dos estructuras importantes. Uno, lugares específicos donde se vendían o donde se almacenaban estos medicamentos, que hoy son las farmacias o drugstore en inglés, y escuelas sobre fármacos, ¿sí? Esto es importante. Empezaron a generar papiros, escritos, etcétera, y entonces se genera una importante, una importante herencia, que después las siguientes generaciones pudimos observar porque estaban ahí escritas. Recuerden que los árabes entran en conflicto con los cristianos y las cruzadas, y entonces en Europa, pues al estar conviviendo en esos terrenos, quedan específicamente estos papeles, estos escritos, donde ese conocimiento de los árabes puede trascender y llegar a futuro.
Para terminar rápido ya este tema que era solamente la introducción, esta presentación, la farmacología, del griego fármacon, que es medicamento, y logos, estudio o tratado. Para los que les interesan las definiciones para conceptos de examen, ciencia que estudia el origen, las acciones y las propiedades de las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos. No hay mucho que decir, es una definición muy completa, es una definición que vamos a utilizar para efecto de examen. Pero que sí es importante que vayamos desglosando el origen. Sí, ojo, yo sí les pediría que esto lo guardaran para futuras clases. Las acciones, cómo actúa en nosotros, las propiedades que tiene, las propiedades curativas y por qué lo vamos a utilizar. Normalmente cuando hablamos de sustancias que ingerimos son sustancias químicas y cuál es el efecto que hacen sobre los organismos vivos. Ojo, no solamente sobre el huésped. Decíamos, si podemos conocer al agente patógeno, si podemos conocer la etiología, saber qué es lo que lo mata o que evita su reproducción, pues podremos tener éxito en combatirlo en el caso de que sean agentes que generen problemas de salud. Les pido, por favor, que les pido, por favor, que tomen en consideración esta diapositiva para las siguientes. La farmacocinética es la siguiente presentación, la iremos subiendo poco a poquito. Y la farmacodinamia es la tercera. Bueno, la segunda, efectos del organismo sobre el fármaco. ¿Sí? ¿Qué hace nuestro organismo con el fármaco? Y la farmacodinamia, los efectos del fármaco sobre el organismo. Está muy básico, investiguen, lean sobre farmacocinética y farmacodinamia y vayan siguiendo las indicaciones. Si para el momento en el que ustedes escuchan esto, pues ya están subidas las presentaciones de farmacocinética, farmacodinamia y de interacciones medicamentosas, pues váyanlas viendo. No sé cómo vayan a distribuir su tiempo y si todavía no están, pues aprovechen para ir haciendo sus investigaciones, para ir leyendo más del tema y enriqueciendo lo que ustedes saben. Recuerden que el objetivo de todo esto no es trabajar por trabajar y es que resulta que ahora que estamos en esta contingencia me pusieron trabajo y no es así, no estamos inventando. Lo que estamos haciendo es hacer lo que haríamos cuando estamos en la escuela. Ustedes saben cómo trabajamos y saben que el objetivo es que ustedes estén cada vez mejor preparados para que puedan ejercer dignamente su profesión en el futuro. Les encargo mucho la seriedad que siempre les pido para su forma de trabajar. No se confíen, no dejen que se les junte el trabajo. Voy a estar para cualquier duda, estoy para servirles en el correo electrónico y ánimo, vamos a cuidarnos.